Una pequeña esfera de masa m está pegada al final de una cuerda de longitud r y se mueve en un círculo vertical fijo en el punto O. Determine la tensión de la cuerda en cualquier instante cuando la velocidad de la cuerda es v y hace un ángulo con la vertical. Nos dan un círculo con radio r, con un centro fijo O, con un objeto amarrado al centro fijo y el objeto con una masa, el cual hace un ángulo con la vertical. Aparte nos dan la velocidad de la masa, nos dan la velocidad de la masa. Entonces tenemos la velocidad de la masa, la cual es igual a W, que es la velocidad angular, por R, que es el radio. Entonces aquí podemos despejar lo que es la velocidad angular, haciendo que nos valga velocidad sobre R. Y teniendo también la fórmula de aceleración centrípeta, que sería W velocidad angular al cuadrado por R. Y como ya tenemos velocidad angular, podemos reemplazar. Entonces, aceleración es igual. Aceleración centrípeta o normal es igual a velocidad al cuadrado sobre r al cuadrado por r. Cancelamos r con el cuadrado, así que nos queda que la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado sobre r. Teniendo la aceleración centrípeta o normal, hacemos los ejes coordenados x, y y x', x y x, y', los cuales van así. Nos ubicamos en la masa, la cual es la donde interactúan las fuerzas. Entonces, hacemos un eje vertical, otro horizontal. Y por donde viene la cuerda, hacemos otro, de otro color. El del color negro sería el primado, que sería y' y x'. Y el de lápiz sería el y y el x. Después empezamos a dibujar las fuerzas que interactúan sobre la masa. En este caso tenemos la tensión y el peso. Entonces la mejor forma, o en este caso la más accesible o más fácil, sería dibujar en el diagrama de cuerpo libre los x primados y los y primados. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre con los ejes primados. Entonces dibujamos el y primado, en el centro iría la masa y dibujamos el x primado. Y primado y x primado. Entonces empezamos a dibujar las fuerzas que hay. Entonces en el y primado tenemos la tensión, entonces dibujamos la tensión. Y tenemos que ver el ángulo del peso, el cual lo podemos hallar de esta forma. Entonces aquí está el ángulo, entonces este mismo ángulo lo dibujamos aquí. Aquí iría entonces el peso. Cabe resaltar que como es un movimiento circular, tenemos aceleración centrípeta, entonces masa por aceleración centrípeta. Y como el movimiento va a la derecha, entonces podemos aquí la masa por la aceleración tangencial. Entonces hacemos las sumas del eje en el eje Y para hallar la tensión. Entonces, sumas
de fuerzas en el eje Y, que es igual a la tensión que va para arriba menos el coseno, por lo que el ángulo está en el eje Y, entonces sería W, que es el peso, por el coseno del ángulo, que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, despejamos tensión. Tensión sería igual a m coseno del ángulo más masa por aceleración centrípeta. Entonces, descomponemos. El peso es igual a la masa por la gravedad coseno del ángulo. Entonces, empezamos a descomponer. Tensión es igual a masa por gravedad por coseno del ángulo por masa por aceleración, por vean aceleración centrípeta, sino velocidad al cuadrado sobre r. Entonces, como m la tenemos como factor común, la sacamos. Entonces quedaría más, ya hallando tensión, pues cumplimos con la primera parte del enunciado. Entonces, suma de fuerzas en el eje X, la cual nos quedaría que es igual al seno del ángulo por el peso por la masa por la aceleración tangencial. Entonces, el peso sería igual a seno del ángulo por mg, la cual podemos cancelar quedando que la aceleración centrípeta es el seno del ángulo por la gravedad.